13 anos, quando fiz essas imagens, pensava que o filme começaria assim. Primeiro uma música dolente, não essa, que eu só conheci mais tarde, mas algo parecido. Depois, um movimento lento em direção a 3 fotografias. A primeira delas, mostrando a entrada de uma casa muito grande, a casa em que eu cresci. A segunda, de um quarto, o meu quarto, que eu dividia com meu irmão Pedro. A terceira fotografia é de uma cadeira solitária na varanda. Quando foi feita, a casa já estava vazia. A última pessoa a morar nela, minha mãe, havia ido embora 5 anos antes. Durante muitos anos, a casa ficou abandonada e foi assim que eu a filmei. Morei nessa casa desde que nasci até os meus 20 anos. Morávamos eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe. Além de nós, havia os empregados, que eram muitos. Com frequência havia jantares de negócio e mais raramente bailes e grandes festas. Uma das minhas lembranças de criança sou eu e meus irmãos vestidos de copeiro, com uma bandeja na mão, entre os convidados, brincando de servir. Nessas ocasiões, quem punha a bandeja na minha mão e me ensinava a equilibrá-la sem derrubar os copos era Santiago, o mordomo da casa. O filme que eu tentei fazer há 13 anos era sobre ele. Santiago havia trabalhado 30 anos para minha família. Agora estava aposentado, tinha 80 anos e morava num pequeno apartamento no Leblon. Em maio de 1992, fui à casa dele. Minha amiga Márcia Ramalho fazia parte da equipe. Ela me ajudaria nas primeiras entrevistas. Este é o primeiro plano do filme. Você poderia começar, Márcia? Peraí. Podemos No, perguntar. yo sé, pero se podría con este pequeño depoimento que voy a hacer con todo cariño, ¿no se podía comenzar así? Não, começa apresentando direto a cozinha. Pode ir, João? Som. Câmera. Cozinha, take 1, rolo 1. Santiago, apresenta pra gente a cozinha. Bom, aquí estamos, estoy en mi cocina con mi máquina Remington, mi bella ametralladora, donde durante 40 años batí todos mis abortos mentales, abortos de barbaries, o sea, sátiras. Y aquí de mañana, cuando me levanto, tomo mi café, y es cuando ven a mi memoria las lembranzas de mi infancia en el campo, criado con mis abuelos en Argentina, hace tantos años. Peço a Dios que me conserve esta memoria para seguir viviendo, no digo felicidades, pero muy contento. Cemitérios agora, fala pra gente. Ahora me ven a la memoria, por ejemplo, el primer viaje que hice a Italia, más o menos en 1925, yo tenía 15, 12 años creo, cuando llegamos a Génova, una tía mía, morando en Génova, casada con un empleado de banco, entonces me llevaba a conocer Génova, y en el cementerio, siempre me lembro, en el cementerio de Génova, aquellos mármoles pretos, parecían espejos donde yo arrumaba mi cravata. Y con ella fuimos también, fue ahí donde yo comencé a conocer música, conciertos musicales y sobre todo el ballet, la Sylphide de Chopin. Ahí donde conocí parte de la ida y de ópera, etcétera, etcétera, y con mi padre. Después con él fuimos para Milán y de Milán a Turín, donde pasé varios meses con mis abuelos paternos. Este é o meu primeiro roteiro de montagem. Nele aparecem os 3 primeiros planos do filme,
os 3 movimentos da câmera em direção às fotografias. Na época, tentei montar o filme. Para me ajudar, reuni expressões que ouvi de Santiago durante a filmagem. Grande roda da vida, redondo caminho, marionetes grotescas, mortos insepultos, paisagem tétrica. Fiz um glossário das palavras que de algum modo descreviam o mundo dele. Redenção, memória, transitório, eternidade, perene, contingente, inutilidade, despedida. Tentei organizar o filme em torno de temas contrastantes: vida e morte, memória e esquecimento. Na época, isso me parecia uma ideia original. Filmei inúmeras cenas em estúdio. Elas me serviriam para ilustrar as histórias que Santiago me contou durante os 5 dias de filmagem. Um trem elétrico, rolos de fumaça, um casal valsando, um vaso de flor, 2 sacos plásticos voando no ar, um lutador de boxe. Essa é a única sequência que sobrou da montagem de 92. Lo que me fascinaba de todo estos enterros, de todos estos muertos, no eran los muertos, sino era el caixón con dos hombres que dirigían aquellos caballos con cartola y todo vestido de preto y todas aquellas cortinas en el carro fúnebre. Era impresionante. El tren fantasma. Después yo fui creciendo, ya a los 8 años, yo fui a trabajar, fui a pasar unos meses en una casa de campo de una familia amiga. Perto a unos 3 quarteirões había una línea férrea e de noite, sempre às 9 da noite, passava um trem rápido. Não levei muito tempo até interromper a montagem. No papel, minhas ideias pareciam boas, mas na ilha de edição não funcionaram. Foi o único filme que eu não terminei. Santiago morreu poucos anos depois dessa filmagem. Dele restaram 30.000 páginas e 9 horas de material filmado, além de minha memória e da memória dos meus irmãos. Passei 13 anos sem mexer nessas imagens. Em agosto de 2005, decidi tentar de novo. Era um modo de voltar à casa de minha infância e a Santiago. Me lembro que certo dia, meus pais disseram a Santiago que iam jantar fora, que ele podia fechar a casa e se recolher. Eu era menino, dormia cedo. Por volta da meia-noite acordei com uma música. Percebi que alguém tocava o piano que ficava no salão no início dessa galeria, que agora me dou conta, talvez devesse ter filmado à noite. Me levantei e na ponta dos pés fui até lá. A casa estava escura. Quando cheguei no salão, vi que era Santiago. Ele vestia o fraque que usava nos dias de grandes festas. Não me espantei com a música, não era raro ver Santiago ao piano. Me espantei com o fraque. Perguntei: por que essa roupa, Santiago? Ele me respondeu apenas: porque é Beethoven, meu filho. Não sei se eu contaria a história de Beethoven no filme de 1992. Talvez sim, mas somente por achar que ela dizia respeito apenas a Santiago. Hoje, sei que ela também é sobre mim, sobre uma certa noção de respeito que era dele e que talvez ele quisesse me ensinar. Aqui eu apareço ao lado de Santiago. De todo o material, é uma das 2 únicas imagens em que fui filmado ao lado dele. Foi feita por acaso. Começava ali um novo tipo de relacionamento. Pelos próximos 5 dias, eu seria um documentarista
e ele o meu personagem. Ou ao menos, naquele momento, era assim que me parecia. Nesse primeiro dia, pedi a Santiago que falasse de sua infância. Também é aqui, neste pequeno laboratório, onde de manhã, quando tomo mi café, me vêm as lembranças de minha infância lejana, longe, de mi tempo que me crié com minha avó querida en el campo, aquella señora piemontés que ella fue dama de compañía de una marquesa del Piamonte. Ella fue la que me enseñó las oraciones en latín. Ella fue que me contaba toda la historia de la familia y esas cosas. Yo era muy pequeño y fue la que me enseñó las oraciones en latín, que aquí hizo alguna escrita, ¿no? Pater noster que in cielo santa ficeto nomen tuo, al regna trientuo, fiel antes tua, sico del cielo in terra, Padre nostro te quotidiano dama episodio, vita nova y torre nostra, en nos vinduca en tentazione, sete per nostra malo. Ave Maria, gracia plena, Dominus teco, benedicta tu mulieribus, benedicto fruto lentus tui, Santa Maria Mater Deis, ora pro nobis peccatori, velingat in hora da morte nostrae. Salve Regina, Madre de Dio, Madre de Misericórdia. Aqui eu interrompo Santiago. Uma das minhas memórias de infância é Santiago rezando em latim. Aquilo sempre me pareceu bonito e solene. Peço a ele que se concentre e, de mãos postas, que retome a reza repetindo o que já disse. É o primeiro take 2 da filmagem. Pater noster che in cielo santa ficeto nomen tuo, al regna trientuo, fiel antes tua, sicut in cielo in terra. Padre nostro te quotidiano, da una episodio, vita nova e torre nostra, in nos vinduca in tentazione, setre va nos a maloam. Ave Maria, gracia plena, Dominus teco, benedicta tu mulieribus, benedicto fruto lentus tui, Santa Maria, Mater Deis, ora pro nobis peccatori, velingat in hora da morte nostrae. Y con estas oraciones me lembro la canción che ella también sa, una canción de Natal, una piccola canzone di Natale. La sera di Natale è nato un bel bambino, biancoroccio ricciolino. Maria lavava, Giuseppe stendeva, e il bambino piangeva. Non piangi, mio figlio, e il latte te l'ho dato, e il pane, oh no, no, viva Maria che la crió. Después ya cuando iba creciendo, mi tío me enseñó una canción en piemontés que decía: Marieme, vei dei e la Mariula, cacusta lo cacusta, basta más que sia Maria. Te aplaudían. Siempre me lembro de un domingo que llovía cantidad. Usted el anuncio de la nación se ofrece ballet de chambre. Yo ni sabía lo que era. Pero más o menos tenía una idea así, ¿no? Que me explicaban ahí un señor. Entonces tuve varios llamados telefónicos donde yo paraba en esa pensión. Me llamaron cantidad de señoras de la aristocracia de Buenos Aires. En aquel entonces era aristocracia. Ahora no vale un pepino, todo está muerto, ¿no? Esta familia de origen inglés e irlandés. McFly de White. La señora era tan distinguida, muy elegante, que de noche pasaba a la sala de jantar con un vestido de veludo, de cauda. Y solamente era la familia. 3 meninos, una menina, el señor y la señora. Y entonces eso ya pasó después. Cuando yo dejé del ballet de Cham, yo pasé a la sala de jantar, y entonces que atendía era como mordomo esas cosas. Y entonces venía a servirle el vino el segundo garzón, el segundo mucamo, como se dice allá. Entonces la señora era muy delicada, que a veces le decía: contenga la respiración, porque el hombre era medio bruto, y entonces respiraba encima de ella, y ella no quería. Y entonces el mordomo no podía, todo vestido de frac con luvas blancas, no podía ir a la cocina, ficaba en la copa, y el ayudante de cocina traía todas las fontes, las traversas de plata preparadas, con pirú, con galiña, etcétera, todas esas cosas, que se pasaba esas cosas, con un cocinero italiano maravilloso, Víctor Coletta, que en paz descanse, porque todo aquello está todo muerto. La familia, el cocinero, el pirú, todo está muerto. Y entonces ahí yo fiqué 6 años. Y todo eso. Y después A família comia sozinha. Comía así, no recibía a ninguém. Una familia de una fortuna fabulosa, pero nunca viajaba ni siquiera al Uruguay. Ni a ninguna parte, no iban a ninguna parte. Ahora sí, iban a los conciertos, esas cosas. Tanto así
que una vez en unas festas patrias, yo acompañé al más pequeño, Roberto, tenía 15, 16, fuimos al Teatro Colón en la platea, donde fue el presidente Justo, era las festas efemérides patria, y fue ahí donde conocí a la gran Lili Pons en el Barbero de Sevilla. El té se servía el chá inglés a la tarde, se ponía el primer copero ponía la mesa a las 4 y eran las 8:30 y ainda estaba el chá en otras partes. Era una cosa que era un trabajo muy escravo. O jantar durava até? ¿Cómo? O jantar durava até? El jantar duraba hasta 11, 11:30 y así mismo yo tenía tanta voluntad porque eran mis primeros años que estaba en Buenos Aires y yo tenía muchas amistades y entonces salía, me tomaba un baño y salía vestido directamente, tomaba mi ómnibus y me iba al centro y ahí entonces las confiterías, los cafés y había café con la orquesta de señoritas, o si no íbamos al Teatro Colón y fue después ahí también que aprendí apreciar los conciertos, los primeros conciertos. Box. Corta. Box. As lutas de boxe. Después fue en ese tiempo también que yo escuchaba, siempre me encantó el box. Fue mi debilidad, mi hobby. No gosto de ninguna clase de deporte. Cuando era pequeño, muy pequeño, en el campo iba mucho a caballo, que me encantaba, y bicicleta. Ahora ya no gosto más de eso, pero del box siempre sentí una fascinación. Y entonces me imaginaba aquellos hombres que eran gladiadores romanos. Yo no había televisión, pero yo conocía aquellos cuerpos enormes por las revistas y el jornal y esas cosas. Y entonces todo eso siempre sentí por el box pasión. Hasta ahora, a mi edad, a pesar de la juventud, ainda siento pasión por el box. Santiago não estava acostumado a receber pessoas no seu apartamento. Quando chegamos, ele entregou a cada de nós um guardanapo embebido em álcool e cânfora para que limpássemos as mãos. Ele vivia só, cercado de seus livros, a história dos Médicis, a biografia de Lucrécia Borgia e da obra de toda a sua vida, 30.000 páginas transcritas em bibliotecas públicas e particulares espalhadas por 3 continentes, no idioma do livro consultado, inglês, italiano, francês, espanhol e português. Em 1992, não me interessei em saber o que essas páginas continham. E, no entanto, ao longo de mais de meio século, Santiago escrevera a história dos grandes homens. Nenhum duque era obscuro demais, nenhuma dinastia merecia o esquecimento. Nobreza da Paflagônia, Ásia Menor, 6 páginas. Nobreza da Etiópia, 73 páginas. Nobreza de Neuchâtel, Suíça, 4 páginas reunidas ao longo de 38 anos. Pequena História Eclesiástica dos Santos, Bispos e Arcebispos, 466 páginas em 30 anos. Os Antipapas, 44 páginas em 29 anos. Nobreza dos Hititas, 44 páginas em 30 anos. Nobreza dos Hohenstaufen, 46 páginas em 29 anos. Nobreza da Índia, 225 páginas em 30 anos. Reinado de HD, 249 páginas em 50 anos. Nobreza da Bulgária, 100 páginas em 30 anos. O trabalho de Santiago não era apenas mecânico. À medida que ia anotando, fazia suas observações. Tinha amores e ódios. De Lucrécia Borgia, por exemplo, gostava. Lucrécia, grande mulher,
bondosa, prudente e devota, escreveu. Chamou os historiadores que nos legaram a imagem de uma Lucrécia Borgia desumana e cruel de escritores baratos. Já da família Pazzi, Santiago não gostava. Haviam conspirado contra os Médicis de Florença, a família que ele adorava acima de todas as outras. Na ficha que acompanha a linhagem dos Pazzi está escrito súcia de assassinos e também famosos miseráveis. Certos conjuntos indicam que Santiago passou mais de 50 anos preenchendo essas páginas. Durante a compilação das tribos universais humanas e desumanas com seus chefes e nobreza pagã, por exemplo, lê-se no rodapé da ficha que, ao longo do trabalho, a cidade do Rio de Janeiro passou de Distrito Federal a Estado da Guanabara e depois a capital do Estado do Rio de Janeiro. Santiago escreve: Pequena História da Nobreza Romana. Anotações feitas em Buenos Aires, no México, nos Estados Unidos e no Rio de Janeiro, de 1956 até hoje, junho de 86, e Deus dirá, se mais adiante. 1056 páginas. As folhas são todas do mesmo tamanho, sem pauta. Quando acabavam, e Santiago não tinha como repor por algum tempo o estoque, escrevia no verso do papel de carta dos hotéis em que meu pai se hospedava. Quando dava uma determinada linhagem por completa, Santiago arranjava as páginas por ordem cronológica e amarrava o conjunto com uma fita vermelha que mandava vir de Paris. 30 años coleccionando estas páginas, más de 30.000 páginas de la aristocracia universal. Aristocracia durante casi 6.000 años, comenzado con las primeras dinastías de Ur, etcétera, etcétera. Después los asirios, los hititas, los egipcios, y después las dinastías de Oriente, las dinastías de los chinos, de las Zhou, de las Tang, etcétera, terminando con los Ming, terminado con los manchurios, ¿no? Entonces iba tomando, iba anotando la historia de los papas, por ejemplo, porque si la gente te va a preguntar, entonces yo quiero saber de cuál papa, en qué año vivió y la obra de aquel papa. Yo tengo todo porque está todo por orden alfabética. Yo boté en ellos parte de mi vida, mi sentimiento, porque a medida que yo iba tomando, entonces yo vivía, que me transportaba en aquel entonces, ¿no? Por ejemplo, cuando los fenicios que venían con los elefantes, que cruzaban los Alpes, y yo acompañaba aquel ejército de cartagineses con todas sus maquinarias y todos sus catapultas, los elefantes, todo eso que luchaban contra los romanos. Y después los griegos contra los persas, contra los reyes persas, ¿no? Que fueron vencidos recién en el tiempo de Alexandro II de Macedonia. Fala deles. Para el reloj ya. Entonces paro el reloj, porque no va fala deles, fala. Paro el reloj. Não, deixa rolar. Pero depois não vai tocar mais? Vai tocar. Se não estão filmando. Vai, a gente está filmando. Vai. Ah, está filmando vai, já? Vai. Ai, mire, são 6.000 anos. São personagens maravilhosos. Los hubo crueles, pero los hubo santos de verdad que fizeram muito bem para a humanidade. Que por eso me pregunto por qué morre esa gente. Esos que son bons no deberían morir, ¿no? Mas eles estão mortos? Y si están muertos, para mí no están muertos, porque yo todo el tiempo converso con ellos, ¿no? Sobre todo fin de semana, yo los ventilo, los pongo al sol, ellos toman ar, no toman nada más que eso, ¿no? Y entonces converso con ellos todo, a pesar de tantas lenguas, de tantos idiomas distintos, ellos me comprenden. Yo los adoro, porque durante tantos años yo escribí, los llevé adentro de mí y los llevo ainda, sobre todo las dinastías de la Edad Media, ya sea los franceses, los ingleses o los italianos, la aristocracia rancia, desde los galos, la nobleza de Borgoña, etcétera, de Charles Magno, y después ven todas esas familias aristocráticas de Italia, casi noble, que fueron ya mis queridos Médicis de Florencia, los Gonzaga de Mantua, los Este de Ferrara, los Bentivoglio de Bolonia, los Visconti malignos, crueles de Milán, que después fueron usurpados por sus parientes los Sforza.
los grandes... Ah, ahí está, ¿ve? Este sonido, este reloj de más de 100 años, él da vida, los conserva vivos, los conserva vivos y frescos para mí. Porque él con sus campanadas le da vida. Ellos duermen al pie de mi cama. Y como ya repito, una vez por semana yo converso con ellos, los ventilo, los paseo por el apartamento. Y con ellos yo moro completamente solo, pero no estoy solo porque estoy rodeado de esta gente, ¿no? Minha memória de Santiago se confunde com a casa da Gávea. Ele sempre esteve lá, do dia em que nasci ao dia em que deixei a casa em 1982. Meu pai deu início à construção da casa em 48. Ele era um homem de negócios e, mais tarde, foi embaixador e ministro. Era um homem público e a casa refletia isso. Santiago era o senhor dos salões, a pessoa que lhes dava vida nos dias de grandes jantares. Santiago, descreve a casa num dia de festa. Como é que ela ficava? Descreve os salões, as flores, a música, os vestidos. La casa da Gávea. Al principio que yo llegué, mi imaginación hacía de esta casa o Palacio Pitti. Solamente que le faltaban 2 andares, porque el palacio tiene 3 andares, ¿no? Las fiestas. Durante tantos años las fiestas, las alegrías, los arranjos de flores, los hóspedes distinguidos, nobles y no nobles, aristocráticos, sobre todo los grandes jantares que daban en aquel salón enorme, el salón de piano, donde se botaban cantidad de mesillas, donde había 60 personas sentadas, donde 20, 25 garzones servían esas personas, y al terminar de cantar, entonces venía la orquesta, tiraban todas aquellas mesas y danzaban 100, 200 personas. Eso fue en el tiempo de la Cerda, hasta las 7 de la mañana. Y yo tenía que soportar todo eso. Así que y todo era una belleza, todo era alegría, encanto. La vida era otra cosa. De los hóspedes distinguidos que a veces venían los Rockefeller, ficaban 3, 4 días, la Cristina Onassi, el presidente, cuando vino el presidente de México, vino con la familia, ficaron hospedados una semana, y cuando Joselino Kubitschek siempre iba lá, que se puede decir que era mi amigo, porque llegaba, me daba la mano y decía: Santiago, usted me cuida bien, mi colega, esas cosas, etc. Después se fue Joselino, Joan Goulart, porque el señor embajador fue ministro de Hacienda, y Joan Goulart no salía de la... Y después la parte del personal, cantidad de cuartos, de 12 andares, había como 12 cuartos, la cocina del personal, la cocina de los señores, un chef, cuando era un chef italiano, era un chef francés, venido de Europa, y el personal eran 22 domésticos. No el servicio diplomático, el servicio doméstico, ¿no? Y entonces eran 22 de personal, entonces tenía solamente para los domésticos una cocinera. Y para los señores, y entre ellos también, como yo tomaba cuenta, yo comía la comida de los señores aparte, o sea. Y resulta que un año había un jantar y la señora no sabía que era mi aniversario. Yo tomaba las ferias, era el 20 de noviembre, siempre me lembro, y la señora me dice: mira, Santiago, yo gustaría que você suspendera el viaje, va después, porque yo tengo un jantar muy importante de unas visitas que ven de Europa. Entonces, perfectamente, yo fiqué ahí, y cuando llega, eran como 60 personas jantando, toda gente chic. Y entonces llega medianoche y ven
ven el chef de los garçons, había como 20 garçons sirviendo, dice señor Santiago, dice la madame lo está llamando. Digo, ¿cómo es posible a mí? Entonces yo fui yo estaba robando las porcelanas chinesas, todas esas cosas. Entonces dice, momento de silencio, dice, este es Santiago, mi mordomo, hoy es su aniversario y vamos a brindar para él. Y todos se levantaron, me sirvieron un champán y el champán con todo eso. Eso fue para mí el premio más grande, ¿no? Que yo había suspendido mi aniversario, y entonces el aniversario lo festejé ahí con champagne francés, con Laurent Perrier, que era lo mejor que había. Santiago gostava de dançar. Uma das boas lembranças que eu e meus irmãos guardamos de nossa infância é Santiago tocando castanholas, ao som de uma música que nós não conhecíamos, mas que certamente não era espanhola. Nunca nos esqueceremos disso.